Saludos y bienvenidos. El presente vídeo está dedicado con el debido respeto a los cristianos que creen que Jesús es Dios, que recientemente nos han estado compartiendo su desacuerdo con nuestras lecturas de los escritos judíos que el cristianismo ha llamado Nuevo Testamento. En esta ocasión continuamos viendo las incoherencias textuales que se generan al pensar que Josué de Nazaret es Dios. Hoy usaremos el documento judío llamado Marcos. Vamos a emplear la versión cristiana Dios habla hoy. Emplearemos lenguaje cristiano para que sea comprendido por esta comunidad. Capítulo 1, verso 1 de Marcos dice: principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. El vocablo Mesías, o en griego Christos, significa ungido y por implicación elegido. Es decir, Mesías es el título que se le otorga a la persona que ha sido elegida por Dios para desarrollar una función en específico. Por lo tanto, cuando el autor de Marcos llama a Jesús el Mesías, lo que claramente significa es que desde el punto de vista del autor, Jesús ha sido ungido, elegido por Dios. Quien diga que Marcos creía que el ungido por Dios era Dios, estaría creando una incoherencia de lógica en el texto y atribuyéndosela al autor de Marcos. Pon atención, por favor. Según el autor de Marcos, en esta primera oración presenta a dos seres: Jesús por una parte y Dios por otra parte. Dios es el que ungió a Jesús. Nota que la unción o elección es un acto que realiza un ser a otro ser. Pero el que cree que Dios es uno y que el ungido por Dios es también Dios, contradice el significado lógico del texto. Pues si Dios es Jesús, ya no tendría sentido que Marcos llame a Jesús el Mesías, el ungido, el elegido por Dios. Si dices que Jesús es Dios, estás diciendo que Dios ungió a Dios, lo cual implica que hay dos dioses. Si dices no hay dos dioses, es un solo Dios. Jesús es la manifestación de Dios en carne. La pregunta sigue siendo la misma: ¿es Jesús Dios o no es Dios? Si dices que sí, que es Jesús Dios, estás diciendo que Dios ungió a Dios. Y en tal caso implicarías que hay dos dioses, no uno. Pues el ungido y Dios son presentados en el texto como dos seres: el ungido y el que lo unge. Continuemos. En la segunda parte del verso, Jesús es llamado Hijo de Dios. Claro está que en los manuscritos más antiguos del texto de Marcos no aparece esta frase de Hijo de Dios, pero aún así, supongamos que Jesús es llamado Hijo de Dios. No hay nada negativo en dicha frase. Recuerde que Hijo de Dios es un título honorífico empleado para los reyes de Israel de la dinastía davídica. En la Biblia hebrea, tanto David como Salomón son llamados hijos de Dios, y de hecho con un lenguaje más explícito, porque Dios es llamado su Padre. Veamos algunos ejemplos. Segunda de Shmuel capítulo 7, palabras para David, dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Es muy claro y evidente a partir del texto que un rey descendiente de David, elegido por designio divino, es llamado Hijo de Dios, y Dios por su parte es llamado su Padre.
Ahora veamos cómo se confirma este concepto, esta idea en el Salmo 2, donde el Mesías, esto es el ungido, equivale a Rey de Israel y a la vez equivale a Hijo de Dios. Comencemos con los primeros versos. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Eterno y contra su ungido. Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. El Hijo de Dios, en el rol del Rey, es el heredero de la propiedad de Dios, el confín de la tierra, el reinado de Israel. Es claro entonces que el ungido, el Mesías, equivale a Rey de Israel y esto a su vez equivale a Hijo de Dios en términos hebreos del Tanaj. Veamos ahora el Salmo 89, una exaltación al Eterno por la dinastía davídica. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En este contexto, claramente se comprenden citas como Primera de Crónicas 28:5, que dice: y de todos mis hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino del Eterno sobre Israel. Nótese cómo sigue el texto empleando los términos hijo y padre en contexto de reinado. Primera de Crónicas 28:6. Y él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Claramente Salomón es hijo de Dios en el contexto de ser el rey de Israel que se sienta sobre el trono de Dios por designio divino. Véase también Primera de Crónicas 29:23. Entonces Salomón se sentó en el trono del Eterno como rey en lugar de su padre. Prosperó y todo Israel le obedeció. Es en este contexto que Yehoshua, como descendiente de David, es llamado Hijo de Dios. Y Dios es identificado como su Padre. Por ejemplo, tras Yohanan anunciar que Yehoshua es el Mesías de Israel, esto es, el Rey elegido por designio divino para gobernar sobre Israel, dice el texto: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y si Jesús es presentado como descendiente de David, pues sigue este mismo contexto. De manera que no solo Hijo de Dios indica que quien porta ese título no es Dios, sino el Hijo de Dios, sino que además, en contexto davídico, Hijo de Dios no implica divinidad. Por ende, Marcos capítulo 1, verso 1, lejos de identificar a Jesús como Dios, lo identifica como el ungido, el elegido de Dios. Marcos 1, del 9 al 11, dice el texto: por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Quien diga que Marcos enseña que Jesús es Dios, está contradiciendo al propio texto, porque estaría diciendo que ese Dios se compone de dos seres diferentes, que un ser Dios estaba en Galilea y fue a Judea, y que Juan sumergió a ese ser Dios en las aguas, y que en ese momento otro ser Dios llamó a este ser Dios que vino de Galilea mi Hijo amado. Extraño, ¿verdad?
son las incoherencias que se generan al decir que Jesús es Dios. Si dices, Abdiel, tú no entiendes, Jesús es Dios porque es la manifestación de Dios. La pregunta al final es la siguiente, estimado. ¿Es Jesús Dios o no es Dios? Si dices que sí, que es Dios, estás diciendo que son dos seres, no uno. Si insistes en decir que son dos, pero en uno, te contradices. Debes asumir entonces que ese Dios, Dios en uno, habla consigo mismo. Se llama a sí mismo mi Hijo amado, lo cual es un absurdo y contradice la lógica de la narrativa del texto de Marcos. ¿Son dos seres o uno? Si son dos y ambos dices que son Dios, tienes dos seres dioses. Si es uno en dos, tienes a Dios hablándose a sí mismo, llamándose a sí mismo Hijo amado, lo cual claramente no dice el autor de Marcos. El texto sigue diciendo en el verso 12, después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás. Quien diga que Marcos enseña que Jesús es Dios, estaría diciendo que Dios puede ser tentado. ¿Qué sentido tiene esto para el autor? La pregunta es sencilla, ¿es Jesús Dios o no es Dios? Si dices que Jesús es Dios, estás diciendo que Dios puede ser tentado. Reconócelo. El verso 35 dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. La pregunta es, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Si dices que Jesús es Dios, entonces debes asumir que ese Dios se levanta por la madrugada a orarle a otro Dios. Si dices que es el mismo Dios, pero en dos personas, estarías diciendo que ese Dios se ora a sí mismo, lo cual no tiene ningún sentido en referencia al texto de Marcos. Si dices, no, es que tú no entiendes, es que Jesús no es Dios completo, es solamente una parte de Dios, entonces te pregunto, ¿una parte de Dios se levanta por la madrugada a orarse a sí mismo? Sé que para eso no hay respuesta, pero es lo que implicas con tu deducción que contradice el texto de Marcos. Precisamente por eso quiero que seas objetivo y analices las incoherencias del planteamiento de decir que Jesús es Dios o una persona de Dios. Evidentemente, Marcos no creyó ni enseñó que Jesús es Dios. Por ello, escribió en el verso 35, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Vayamos ahora al capítulo 3, el verso 35. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Primeramente, nótese cómo claramente en Marcos Jesús se refiere a Dios en tercera persona. En segundo lugar, si Marcos estuviese diciendo que Jesús es Dios, implicaría que Dios tiene hermano, hermana y madre, lo cual evidentemente no dice el autor. Sé que puedes decir, Jesús es una parte de Dios, es la expresión de Dios. Bien, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es Jesús Dios o no es Dios? Si dices es Dios, entonces implicas que Dios tiene hermano, hermana y madre. Capítulo 5, verso 7. Dice que un endemoniado gritó con fuerza, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Nótese, estimado, cómo en Marcos claramente Jesús no es Dios, ni remotamente parte de Dios. Verso 30 del capítulo 5. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Nótese cómo el autor de Marcos evidentemente no presenta a Jesús como omnisciente. Jesús no sabe quién lo tocó. Está mirando a su alrededor para ver quién lo tocó. Lo mismo sucede en el capítulo 6, el verso 6. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Es decir, para el autor de Marcos, Jesús se asombra porque no es omnisciente, no lo sabe todo. Evidentemente para Marcos Jesús no es Dios, está muy claro. Vayamos al capítulo 8, verso 6. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y, habiendo dado gracias, etc. La pregunta es: ¿a quién dio gracias Jesús? Si crees que para Marcos Jesús es Dios, ¿cómo puede Marcos decir que Jesús dio gracias por los panes a Dios? Es un absurdo. Estaréis diciendo que Dios tiene un Dios. Entonces ya no sería uno, sino dos. Capítulo 10, versos 17 y 18. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Está muy claro que para Marcos Jesús no es Dios. El autor presenta a 2 seres en el texto, uno llamado Jesús y otro llamado Dios. No son 2 seres Dios en uno. Capítulo 14, verso 34 al 35. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. La pregunta es sencilla: ¿es Jesús Dios? Si respondes que sí es Dios, implicas que hay 2 dioses, uno llamado Jesús, que está triste hasta morir, y le está orando a otro Dios que lo puede salvar. Si dices no, es que es un solo Dios, pero en 2 seres, debes comprender que eso es una tergiversación del texto, porque en el texto no se menciona a un Dios en 2 seres. El autor presenta a un Dios al cual Jesús le ora para asistencia. En fin, decir que Marcos enseña que Jesús es Dios es contradecir abiertamente el texto llamado Marcos. Es decir, que Dios se oró a sí mismo pidiéndose que, si era posible, no tuviera él que pasar por aquella hora que él mismo había creado. Es un absurdo total. Quien quiera creer que Jesús es Dios es libre de hacerlo, pero que sepa, por favor, que es una deshonestidad intelectual decir que Marcos enseña que Jesús es Dios. Mi sugerencia es la siguiente: deja que el texto hable por sí solo. No leas con lentes anacrónicos que crean incoherencias a la hora de comprender un texto judío.